Y vamos a seguir mirando aquí. Entonces, ¿cómo vamos con estas opiniones? Quedamos en 50-50. Aquí voy a ver si mi puntero se ve, sí, aquí se ve mi puntero. Entonces, aquí arribita, desde aquí en lo que está en negrita, aquí arriba, donde estoy señalando, es el link al cual ustedes pueden ingresar para poder participar activamente de esta presentación. Entonces, polef.com/Rodrigo Rente 979. Listo, ahí simplemente es ponerlo en el computador y ya, o en el navegador, perdón, ya sea computador, tablet, celular, por ahí pueden ingresar y pueden ir observando lo que está pasando e ir interactuando. Entonces pasemos a la siguiente parte. Voy también ves aquí, esto es del grupo anterior, estaba Berganzo opinando acerca de cuáles expectativas tenía sobre esta presentación. Entonces voy a borrar todo para que quede la nube de palabras de la Diana, de todos los integrantes de la Diana, y me puedan ustedes expresar qué expectativas tienen frente a esta presentación que programamos para el día de hoy. Pueden escribir todo lo que ustedes quieran, cuantas veces quieran, no hay ningún problema. Entre más escriban, mucho mejor para saber cuáles son las expectativas. Pues más compromiso para mí, pero eso no tiene ningún inconveniente. Espero estar a la altura de esas expectativas que ustedes tienen con respecto a esta presentación. Quedamos en 50-50 entre una carita ahí como abrumada y una carita y una carita feliz. Entonces, vamos a ver qué pasa al final. No tengo encuesta al final, pero espero que podamos todos expresar que estamos contentos, que estamos complacidos de esta interacción y del desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, me avisan si no les deja escribir o si no les deja manifestar su opinión. ¿Listo? Porque a veces eso se bloquea automáticamente y ahí es donde empezamos a tener un poquito de inconvenientes con la aplicación. Entonces ustedes me avisan y con mucho gusto yo estoy pendiente de desbloquear o cualquier, sortear cualquier eventualidad que se presente con la aplicación o con la herramienta. Muy bien, ya se está moviendo aquí nuestra nube de palabras. Entonces tenemos competencias, formativa, proceso, padres, estudiantes, interacción, práctica, desarrollo, aprendizaje, son como las principales cosas que nos salen ahí. Nos sale el concepto de asertividad, me parece maravilloso. Muy bien, tenemos 30 segundos y pasamos entonces a la siguiente parte, que es a donde voy a necesitar que todos, preferiblemente, por supuesto no es camisa de fuerza, nunca es camisa de fuerza nada, puedan participar, porque sí me parece que es crucial para que nos metamos y nos empapemos un tanto más de la temática, que podamos tener nuestra participación interactiva aquí en Polef. Entonces, repito, aquí arribita, estoy señalando con el puntero de mi computador, el link polef.com/Rodrigo Rente 979, se van conectando y van emitiendo sus opiniones, y ahorita ya vamos a pasar al otro, que de una vez les voy anunciando, es muy similar a lo que hicimos también en la presentación de la jornada pedagógica sobre flexibilización curricular. Entonces vamos a hacer un pequeño concurso, vamos a responder 3 preguntas, en este caso, muy sencillito, para también que sea un tanto ágil por cuestiones de tiempo. 3 preguntitas, y pues vamos a tener
dos temporizadas, una no temporizada, es decir, vamos a tener en esas dos temporizadas 30 segundos que nos lo va a generar la herramienta automáticamente. La primera no está temporizada, voy a darles un poquito más de tiempo, y la última es un tanto compleja, entonces voy a dar un poquito más de tiempo para leerla, analizarla y para que podamos dar las respuestas, y ahí nos va a ir generando también digamos, los resultados que vamos a obtener con respecto a ese concurso. ¿Listo? Entonces voy a tomarle aquí un screenshot a la nube de palabras que ustedes acaban de generar. Muchísimas gracias por manifestar sus expectativas. Son muy, muy importantes para mí. Igual esto se los voy a compartir a todos a través de la coordinadora Damaris para que lo puedan tener a la mano y puedan también observar cuál ha sido el producto de este encuentro, el producto de lo que ustedes trabajaron durante este encuentro. Listo, muchas gracias. Entonces, pasemos entonces ahora sí al concurso que en este caso, la vez pasada se llamaba Pedagogía Speed Challenge, en este caso se llama ¿Qué sabemos sobre evaluación? Entonces, hay que ser muy rápidos para leer, para observar y para responder. Y simplemente puse ¿Qué sabemos sobre evaluación? Para digamos, ambientar esta situación en la cual estamos interactuando y en la cual vamos a reflexionar con respecto a la retroalimentación. Entonces, si, esperando que ya todos estén listos, repito, digamos, vale la pena insistir, polef.com/RodrigoRente979, ahí pueden ustedes ingresar para que puedan participar activamente de este concurso. Entonces, ¿qué sabemos sobre evaluación? Vamos entonces con la primera pregunta, se las voy a leer y damos paso a las respuestas para que ustedes puedan entonces empezar a participar. Es muy sencillo, simplemente deben dar clic sobre la respuesta que ustedes consideran que es la correcta. En caso tal de que se arrepientan, se pueden arrepentir, obviamente dentro del rango de tiempo que corresponde. Digamos, la herramienta en este caso les va a permitir cambiar su respuesta o corregirla. ¿Está bien? Entonces, continuemos. La primera pregunta es, el objetivo de la evaluación según el Ministerio de Educación Nacional es. ¿Listos? Entonces, comencemos con las respuestas. A, el análisis de los resultados de los aprendizajes. B, el diagnóstico sobre el estado del avance en el proceso educativo. C, la construcción de una cultura del mejoramiento. D, la acreditación frente al alcance de los EBC. Y E, que se me olvidó enumerarla, ninguna de las anteriores. Uf, vamos volando, ya tenemos 15 respuestas. Yo me imagino que todos estamos entonces ahí pendientes y súper conectados. Me alegra muchísimo tener esa cantidad de respuestas, es maravilloso. Voy a dar unos 15 segunditos más para que puedan dar su respuesta y pasamos a las estadísticas. Entonces, 5 segundos más. Y por aquí alguien me está timbrando, entonces va a dar unos segundos más mientras yo le voy dando el acceso, que es la profesora Blanca Romero. Bien, entonces pasemos a las estadísticas, a ver qué nos dicen. El 41% respondió que el análisis de los resultados de los aprendizajes, el otro 41% respondió que el diagnóstico sobre el estado del avance en el proceso educativo. Como ustedes pueden ver, está resaltada la C, que es la respuesta correcta, la construcción de una cultura del mejoramiento. La D nadie la respondió, que es la acreditación frente al alcance de los CBC, y en la E 6%, listo, que es ninguna de las anteriores. Entonces, mucho cuidado, aquí vamos a ir haciendo retroalimentación de una vez. Durante el proceso, les decía, o ponía aquí yo entre paréntesis, según el Ministerio de Educación Nacional. Esto surgió a partir de una de las últimas directrices que tienen que ver con evaluación, obviamente prepandemia, en la cual se dice específicamente por parte del Ministerio de Educación que el objetivo de la evaluación en las escuelas es cuando, y de una vez me hago entender, cuando yo hablo de escuela, hablo de
preescolar, primaria, secundaria y media. ¿Listo? Entonces, eso para mí todo cabe en la escuela, por si acaso. Entonces, ellos dicen que básicamente lo que se espera de la evaluación o lo que persigue los procesos de evaluación en la escuela es la construcción de una cultura del mejoramiento. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver muchísimo con lo que vamos a hablar ahora sobre retroalimentación. Sigamos con la segunda pregunta, pero entonces primero vamos a mirar, perdón, aquí me quedaron los marcadores de la anterior. Creo que se me olvidó hacer aquí un reseteo de las respuestas, porque tenemos las respuestas de ayer a mediodía. Permítanme un segundito, a ver si me da la posibilidad de de hacer un poquito aquí el reseteo de las respuestas, porque si no, entonces no tenemos toda esa cantidad de participación, pero bueno, no importa. Aquí vamos, permítanme 2 segunditos más. Y por aquí alguien... Perdónenme ahora sí. Paramos de presentar. Hacemos aquí edición. Y miramos a ver si es que por acá nos da, no me dio la opción. Bueno, vamos a trabajar como sobre los resultados que tuvimos en el anterior concurso. Cada uno más o menos va sabiendo. Igual me van a salir sus nombres en el caso de que ustedes den sus respuestas. Entonces no hay ningún problema. Vamos y volvemos aquí a presentar. Entonces pasamos a la segunda pregunta. Así un poquito más, de una manera más ágil. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. No quiso borrar. ¿Para qué evaluamos? Según el Ministerio de Educación Nacional de nuevo. Entonces, vamos a mirar cuáles son las respuestas. Aquí sí nos va a salir temporizador, entonces muy atentos. Aquí vamos a ver el temporizador. A, tomar decisiones basadas en evidencias. B, certificar el alcance de estándares para la promoción. C, transformar las prácticas en el aula. D, fortalecer y consolidar aprendizajes. E, ninguna de las anteriores. Entonces ahí tienen 15 segundos más para que puedan responder, perdónenme. Y aquí alguien me respondió por el chat de Team, que es la C. Listo, entonces se nos acabó el tiempo. Pasamos entonces a las estadísticas, a ver si nos aparece un nombre diferente a los de Berganzo. En las estadísticas de ranking de quienes llevan mayor puntuación. ¿Listo? A ver, vamos aquí admitiendo a un par de personas que nos estaban esperando en la sala de espera. Y entonces, a tomar decisiones basadas en evidencias es la respuesta correcta, 17%, según, digamos en una modalidad mixta entre Berganzo y la Diana. B, certificar el alcance de estándares para la promoción, 8%. C, transformar las prácticas en el aula, 50%. D, fortalecer y consolidar aprendizajes, 25%. Ninguna de las anteriores nadie la contestó. Y esta es la respuesta correcta, la A. ¿Listo? Entonces pasemos aquí a mirar a ver si nos aparece un nombre nuevo. Damaris tiene 1000 puntos, lo que quiere decir que acaba de emitir una respuesta correcta. Felicitaciones, continuemos. Siguiente pregunta. En su orden, ¿a qué tipo de seguimiento corresponden los siguientes usos de resultados? Entonces, paro aquí o hago una pausita para explicarles un poquito. Aquí hay 4 grupos de usos de resultados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, separaditos ahí con un guión. La idea es que estos usos de resultados deben corresponder a un análisis, a un paquete de análisis específico en su debido orden. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es mirar a qué orden pertenece cada uno de ellos. Entonces, se los voy a leer.
El primero es reflexionar, realimentar y reorientar. El segundo, distribuir y asignar recursos. El tercero, crear estrategias de apoyo diferenciado. Y el cuarto, valorar resultados. Esas son, digamos, las cosas. Entonces vamos a ver, van a aparecerles 4 palabritas en cada una de las opciones. Las mismas 4 van a aparecer en todas las opciones, pero van a estar en órdenes diferentes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es mirar cuál es el orden correcto de cada una de esas palabritas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a las respuestas. Y 30 segundos. Entonces, A, recoger, identificar, registrar, analizar. B, registrar, recoger, identificar, analizar. C, recoger, registrar, analizar, identificar. D, identificar, analizar, recoger, registrar. E, ninguna de las anteriores, 15 segundos. Vamos a ver qué sucede. Y a ver cómo nos va con esta pregunta. Muchísima atención ahí para que no vayamos a confundirnos. Listo, se nos acabó el tiempo, entonces tenemos 4 respuestas. No sé si esta respuesta, no, me imagino que ahora sí se nos reinició el ranking. Vamos a mirar. Listo. Entonces tenemos 25% recoger, identificar, registrar, analizar. La correcta era la C, recoger, registrar, analizar, identificar. Era más una cuestión como de lógica. Sin embargo, pues se hizo de una manera un tanto compleja la pregunta, de tal forma que, o más bien, a propósito, como para que también nosotros podamos establecer un punto ahí clave, que es que, y quiero pues de una vez como despejarlo, y es que estoy muy seguro que todos somos muy capaces, que no se subestima a nadie. Por lo mismo, entre mayor nivel de exigencia quiere decir que se confía más en el receptor del mensaje. Entonces, yo creo que eso también es una parte muy importante que debemos tener en cuenta para con nuestros estudiantes, y es que nunca los subestimemos y que siempre esperemos lo mejor de ellos, porque en este contexto en el que nosotros nos movemos tiende a darse mucho esa situación de que no se confíe mucho en las capacidades que ellos tienen y en la proyección que pueden llegar a tener. Entonces, eso por un lado, o por otro lado, pues muchos datos aquí con respecto a la evaluación acerca de lo que opina el Ministerio de Educación o lo que nos recomienda. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero ahora vamos a mirar aquí, a ver si nos apareció alguien nuevo por acá. No, nos apareció solamente Damaris. Damaris tuvo una respuesta correcta, por tanto es la ganadora del concurso. Muchas gracias por participar. Ahorita vamos a pasar a otra partecita con respecto a esta interacción que vamos a desarrollar, vamos a seguir desarrollando en POLEP, si nos da el tiempo. Esperemos que así sea, y vamos a pasar como a la parte ya fuerte de la presentación, que es hablar específicamente, que ya es como el monólogo mío, entre comillas, acerca de lo que es la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Entonces, voy a pasar a compartirles mi pantalla para que podamos ver las diapositivas que preparé para que podamos ir dándole como un orden a esta presentación. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier situación que se presente con respecto al sonido, a que no se vea, por favor, háganmelo saber para yo estar atento y tratar de hacer los correctivos correspondientes. Entonces voy a dejar de compartir allá a ese lado y voy a empezar a compartir a este otro lado. Bien. Y aquí vamos. Listo. Entonces vamos a empezar a darle presentación. Muy bien. Entonces, evaluación de los aprendizajes en este proceso formativo no presencial. Entonces, ya aquí lo enmarcamos dentro del contexto en el cual nos estamos moviendo, y es el proceso formativo no presencial o el trabajo en casa, como lo denomina el Ministerio de Educación Nacional. Esta presentación yo se la hice al Consejo Académico, el profe Alex estuvo ahí
presente en esa ocasión. Desafortunadamente las diapositivas solamente se las compartí, no fue posible, digamos, se las compartí a sus correos, pero no fue posible hacerla así formalmente como la estamos haciendo en este momento. Resultó un tanto premonitoria, digamos, la presentación, por lo mismo la rectora consideró que era muy pertinente hacerla en este momento ya para todos, o de una manera general, para los profesores, dadas las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Entonces, por eso tampoco le cambié el título ni le cambié nada, porque me parece que sí es muy importante dejarla así, y dada la pertinencia que encuentro que tiene en este momento. Bien, entonces lo primero es hablar sobre la evaluación de los aprendizajes. Voy a tratar de ser lo más ágil posible. De pronto me voy un poquito entre las ramas, pero es que pues, es un tema, uno, apasionante, y dos, muy importante como de tocar y de profundizar en este momento, pero el tiempo apremia. Entonces, lo primero es que la idea es que nosotros implementemos la evaluación formativa, y aquí me pareció muy importante ponerle otro nombre de los cuales los expertos mencionan que se le puede llamar, que es orientada al aprendizaje, y me parece más, digamos, más relevante, más llamativo el hecho de que se denomine orientada al aprendizaje, porque creo que eso es lo que debemos perseguir principalmente. Aquí entonces hago también un paréntesis y les cuento que prácticamente todas las respuestas que teníamos en el concurso eran válidas, es decir, todo eso corresponde a lo que es evaluación. Lo que pasa es que nos estábamos como remitiendo a un aspecto específico, y es lo que opina o lo que en la norma está consignado acerca de lo que debe ser la evaluación. De hecho, el Ministerio de Educación recomienda fuertemente que la evaluación que nosotros desarrollemos sea una evaluación formativa, o, como les decía ahorita, orientada al aprendizaje. Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando ustedes, de pronto, si ustedes respondieron que la evaluación, el objetivo de la evaluación era analizar resultados, perfecto. Si ustedes respondieron que certificar, que creo que ninguno lo respondió, certificar los EBD, el alcance de los EBD, también es correcto. Entonces, EBC, perdón, EBD es un sistema que tienen los carros. EBC también es cierto, ¿sí? O sea, nosotros finalmente evaluamos también para certificar que un niño alcanzó los estándares básicos de competencias, y por eso puede ser promovido hacia el siguiente grado. Entonces, todas esas respuestas eran correctas, pero pues tenían, digamos, su trampita ahí, porque estábamos hablando específicamente de lo que el Ministerio de Educación recomienda. Entonces, ¿qué requiere esta evaluación formativa? Ya cerrando el paréntesis, según los expertos, aquí yo rescaté 5 puntos que me parecen muy estratégicos y muy dignos de ser aplicados en estos momentos en los que nos encontramos. Entonces, el primero es fomentar la participación activa de los estudiantes. Yo creo que es clave que los estudiantes se sientan parte de su proceso formativo, y en este sentido, eso hace también que nosotros podamos evidenciar mucho del estado en el que ellos se encuentran frente a la propuesta que nosotros estamos lanzando. El segundo, brindar retroalimentación al alumnado, que es el centro de toda esta presentación. Pero más allá de solamente brindar la retroalimentación, esto quiere decir también que esa retroalimentación tiene que estar permanentemente dándose, es decir, la retroalimentación debe ser constante, porque tenemos que siempre estar dialogando y mirando y llamando la atención con respecto a cómo vamos en nuestro proceso. Entonces, esto tiene que ser lo más constante posible. Considerar sus resultados para adaptar la enseñanza. Entonces, ya estamos hablando de para qué nos sirve la evaluación formativa, y es justamente para que nosotros, digamos, hagamos una introspección y podamos decir, venga, estas prácticas están funcionando, estas otras no, tengo que reforzar estas, tengo que incentivar más estas otras, etcétera, dado lo que estoy viendo que está pasando o se está propiciando en mis estudiantes. Entonces, esto también es fundamental.
y va en dirección hacia nosotros como docentes. Promover que los estudiantes sepan evaluarse a sí mismos. Esto también es clave y se los va a decir, no sé, unas 15, 20 veces durante esta presentación, y es que el estudiante, que tenemos que promover en los estudiantes la autonomía, la autogestión, el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos están en sus casas prácticamente solos. Obviamente contamos en la mayoría de los casos con el respaldo de los padres y con el acompañamiento de ellos, pero no se da en todos los casos y no se da todo el tiempo tampoco, porque los papás también tienen que ir a trabajar en la mayoría de los casos. Entonces, por lo mismo, hay que ir fomentando fuertemente la autonomía, y uno de los procesos que fortalece la autonomía es justamente la autocrítica y la autorreflexión frente a los procesos que yo estoy llevando a cabo. Entonces, hay que ser muy estratégicos y muy específicos con los niños con respecto a esos, digamos, procesos de autocrítica, ¿sí? De autocrítica en todos los sentidos, obviamente evitando el que sean autodestructivos, y aquí por eso el quinto punto, y es siempre nosotros debemos tener en cuenta que dentro de la evaluación y dentro de la retroalimentación en específico, el papel de nosotros es preponderante, es muy fuerte, y a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta el grado en el cual nosotros influimos en digamos, los procesos de los niños, en cómo ellos se ven a sí mismos, en cómo ellos dependen de un reconocimiento de nuestra parte para seguir motivados. Entonces, este quinto punto es fundamental y es, digamos, muy a resaltar, porque además estamos hablando de los autos, y aquí la autoestima es clave porque si el niño no cree en sí mismo en estos momentos específicamente, pero pues esto lo podemos aplicar para cualquier momento, para presencialidad también, pues vamos a tener inconvenientes. eh, y pues aquí también quiero que hagamos especial énfasis, porque también más adelante vamos a hablarlo varias veces, y es eh, el desarrollo de las competencias socioafectivas. ¿Listo? Entonces, muy importante entender que nuestra palabra pesa un montón frente a nuestros estudiantes y frente a sus padres. Entonces, ellos se toman muy en serio lo que nosotros decimos. Por lo mismo debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, y debemos tratar de ser, digamos, muy empáticos con ellos, de tal forma que no pierdan la motivación. Ya lo estamos viendo, me imagino que a ustedes les pasa así como está pasando en Berganzo, y es que muchos papás como que están decidiendo abandonar el proceso, que están viendo que no tiene mucho sentido continuar en eso, eh, a lo cual o por lo cual no les doy la razón ni los estoy justificando, porque desde ninguna circunstancia yo apoyo la deserción ni digamos el salir del sistema educativo, porque yo creo que los niños sí están aprendiendo, y están aprendiendo de maneras diferentes y unas competencias diferentes, pero de pronto para los papás es más complejo el hecho de comprender pues este tipo de procesos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta también y bien en mente durante toda esta presentación. Clave la motivación. Entonces, como les decía en este último punto, la retroalimentación es muy importante porque justamente es ese apoyo y ese respaldo y ese soporte que yo le estoy dando al niño, al papá, para que continúe en ese proceso de aprendizaje, para que logre esos aprendizajes que nos hemos trazado en la planeación que hicimos para este año, para cada una de las aulas. En este caso, pues le estamos llamando aquí en el colegio técnico industrial de Tocancipá las secuencias didácticas. Entonces, hay algo muy importante dentro de la retroalimentación, es que no nos remitamos exclusivamente a feedback, es decir, a lo que está dentro de esa cajita llamada retroalimentación, y que entendemos como hacer comentarios y sostener unos diálogos con respecto a cuáles han sido los resultados, y esos resultados cómo los podemos modificar, los podemos mejorar, hay áreas de oportunidad, etcétera, sino que vayamos más allá y vayamos a un feed forward, que quiere decir que vayamos a futuro, que pensemos en los aprendizajes que puede tener nuestro estudiante a futuro, y más allá de lo que
en este momento puede adquirir, y aquí cobra muchísima importancia, muchísima relevancia eso que decimos muchas veces y que se puede volver como frase de cajón o frase cliché, y es educar para la vida, que no debe convertirse en frase de cajón, sino debe ser efectivamente así. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en que el niño no se educa para recitarme unos números, para poder responder a un dictado o, digamos, saber leer, escribir y contar, sino que es para la vida. Y esto es clave dentro de todos estos procesos. Y también tener en cuenta el sentido prospectivo y constructivo, es decir, lo mismo que veníamos diciendo anteriormente, pero ya hablando de la disciplina que se encarga de, digamos, avisorar lo que puede suceder a futuro, y entonces a partir de ahí entonces se traza o se diseña, digamos, unos procedimientos y unos procesos que nos permitan seguir ese camino hacia lo que a futuro estamos esperando, lo que queremos lograr. Y esto pues está muy relacionado justamente con lo que les decía anteriormente, el aprendizaje autodirigido, la autorreflexión y la autoevaluación. Tipos de retroalimentación según las condiciones en las que se aplica. Entonces ya hablamos sobre qué es la evaluación, cuáles son los requisitos y qué tiene que ver eso de la evaluación con la retroalimentación. Ahora vamos a mirar y vamos a entrar ya en materia directamente con lo que tiene que ver con la retroalimentación, que es el tema central de esta presentación, pero entonces nos vamos a remitir a lo más específico que tiene que ver con la retroalimentación, es en qué casos aplicamos retroalimentación y cómo las podemos clasificar según eso. Entonces, ¿cuál es el objeto final? Y lo puse ahí como en la notica especial. Hay en todas estas diapositivas de aquí en adelante van a encontrar una notica especial ahí abajo, en la parte derecha inferior. No se está escuchando, tiene mucha interferencia. Aló. ¿Me escuchan mejor ahí? Aló. Yo escucho bien, Rodri. ¿Sí? Bueno, listo. Sí. Bien, entonces continuemos y cualquier cosa me van comentando, si les parece. ¿Listo? Gracias. Bien, entonces les estaba diciendo que en la parte derecha inferior de las diapositivas van a encontrar siempre una notica ahí pegada con cintica como aislante. Esa es, digamos, la clave de cada uno de los tipos de retroalimentación, pero en este caso sí que quiero que siempre tengamos en mente, y por eso la puse ahí, impactar la dimensión emocional o socioafectiva de los niños. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de retroalimentación es la centrada en la tarea. Esta nos brinda información sobre justamente los resultados que nos da esa tarea o esa actividad que nosotros propusimos, y que el resultado nos lo envían en la fotico de WhatsApp o, bueno, como quiera que sea, en los correos, en la plataforma, bla, bla. Y nosotros, pues, ya teniendo esos resultados o, digamos, esas evidencias, empezamos a mirar entonces si lo lograron, si no lo lograron, qué hicieron, digamos, de la mejor manera, qué no hicieron de la mejor manera, o qué les quedó ahí como muchito, cuáles son las áreas de oportunidad que nos presenta esta evidencia. Entonces, esa es la primera, y pues vamos a tomar algo así como una taxonomía de aquí para abajo, y es que vamos a empezar como en la fase menos compleja y vamos a terminar en la fase más compleja, y ya vamos a ver por qué. Aquí, ¿cuál es la clave? Entonces, de observar como los resultados de las actividades de los niños. Esta información finalmente nos permite a nosotros tomar decisiones, que era una de las preguntas que teníamos, una de las respuestas que teníamos ahí en el concurso, con respecto al alcance de los aprendizajes. Entonces, ¿qué tanto alcanzaron en ese producto cada uno de los niños, como lo llamamos, o como tuvo a bien llamarlo Julián Zambrano, con respecto a las secuencias didácticas? ¿Sí? A mí eso de productos no me suena muy bien, porque me suena como a que una máquina estuvo ahí operando y salió un producto, pero bueno, los expertos son los expertos, yo simplemente soy un coordinador. Entonces,
ahí es importante tener en cuenta que nosotros ya empezamos a mirar cuáles fueron los alcances de esos aprendizajes de los niños y qué alcanzaron a lograr con respecto a la propuesta que nosotros les lanzamos. El segundo tipo de retroalimentación es la que observa el proceso de la tarea, que entonces ya aquí vemos un nivel de complejidad mayor a mi manera de ver y como yo lo quiero también transmitir, y es que es para mí, y creo que vamos a compartir mucho esa opinión, observar más el proceso que finalmente el resultado. Entonces, ya aquí ya aquí podemos llegar a observar cuál es el grado de comprensión que tuvo el niño con respecto a esa propuesta que yo le hice, a esa propuesta didáctica. Entonces, ya el niño empieza a mostrarme a través de ese proceso de elaboración de su actividad qué grado de comprensión tuvo frente a lo que yo le propuse. Y pues vamos a dar cuenta también de procesos cognitivos, cuáles son las estrategias, qué tan recursivo es el niño, entre muchas otras cosas, o cuáles son los diferentes caminos que yo puedo tomar para resolver, por ejemplo, un problema si hablamos de sociales, de ciencias naturales o de matemáticas, estamos hablando de la resolución de preguntas problematizadoras, también como se llaman las mallas curriculares que nosotros tenemos. Entonces, sí digamos que aquí esta retroalimentación tiene que ver como, venga, ¿cómo vamos caminando? De pasitos más largos, de pasitos más cortos, tenga más cuidado, fíjese por dónde va, mire hacia adelante, mire a los lados, observe más, etcétera. Sí, esto estoy haciendo como una analogía frente a eso que llamamos proceso. Perdónenme, aquí en la notica, entonces, esto sí es para uso casi que exclusivo nuestro. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un nivel de complejidad mayor en donde nosotros vamos a poder hacer una reflexión con respecto a si la propuesta está siendo pertinente o no y está ayudándonos a llegar a ese objetivo que estamos persiguiendo. La orientada la siguiente, la orientada, que ya es la tercera, o la orientada hacia la autorregulación. Entonces ya aquí entramos más en materia de lo que es el propósito de esta presentación, más allá de cualquier cosa, porque esta ya da más cuenta de lo que tiene que ver con la evaluación formativa. No quiere decir que las dos anteriores no lo sean o no estén relacionadas, por supuesto que lo están y por supuesto que tienen que hacer parte de toda esa evaluación y de toda esa retroalimentación que nosotros hacemos, sino que van en unos niveles en los cuales impacta más o un poquito menos, pero sigue impactando. Orientada hacia la autorregulación, entonces lo que venía diciéndoles desde un principio, y es que sí tenemos que propiciar mucho esa autonomía, obviamente que estos grados de autonomía tienen que ver también con el grado de desarrollo de los niños, pero siempre hay que ir fomentando ese tipo de cosas. Entonces, ejemplo, cuando me hablan de que un niño está en primero, pues me están diciendo que, bueno, y desde el mismo grado de transición, el niño ya tiene que saber ir al baño solito, entre otras muchas rutinas y cosas que tienen que ver con su cuidado personal. En las cuales empezamos a un desarrollo, empezamos a entrar en un desarrollo de la autonomía de parte de los niños. Entonces sí es muy importante que nosotros formemos a los niños en esto. Clave, por ejemplo, como competencia ciudadana, la autonomía. Entonces autocontrol también. Inicialmente el niño es muy heterónomo frente al control de sus emociones, por ejemplo. Entonces hay que irle enseñando, hay que irle mostrando cuáles son sus emociones, cuál es la expresión de sus emociones, si es correcta o no es correcta, dependiendo de el tipo de manifestación que tenga. Y ya, digamos, a partir de tercero de primaria, más o menos, ya hay un poquito más de conciencia frente a cuáles son mis emociones, esto para dar un ejemplo, y el niño ya entonces empieza a autorregular esas emociones y a decir, venga, sí, tengo emociones, tengo que manifestarlas, pero debo manifestarlas de unas maneras en las cuales no agreda al otro, pues no vaya a cometer errores, etcétera. Y el aprendizaje autodirigido, que en este caso o en este momento histórico, digámoslo así, es fundamental para el desarrollo de nuestra labor y de la labor y digamos del proceso formativo que están llevando a cabo nuestros niños. Entonces,
dice ahí especial atención a esta retroalimentación, que es una de las dos a tener en cuenta, que fue lo que les dije al principio de esta diapositiva. Siguiente, entonces, la que se ocupa de la persona, que destaca el desarrollo personal. Entonces, si ven cómo va aumentando como ese grado de digamos, de complejidad, porque es que ya estamos hablando de la persona, ya estamos hablando de integralidad, ya estamos hablando de muchas dimensiones que encierra esta palabra persona o este concepto de persona, y entonces ya estamos hablando del desarrollo como ser humano. Entonces, pongo el ejemplo que siempre pongo, y es que yo le decía cuando estaba en aula a mis estudiantes que yo no quería cabezones llenos de conocimientos y cuerpos chiquitos, sino yo quería personas de bien, y que me importaba muy poco el que hubiera muchísimos conocimientos si eso no se ponía o no se disponía para, digamos, el buen desarrollo de una sociedad, o para ser personas de bien y para ayudar a los demás, y para, digamos, tener buenas relaciones con las demás personas. Entonces, yo creo que eso es clave aquí y debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, esta retroalimentación ya tiene que ver con que nosotros debemos hacer un abordaje muy integral hacia nuestros estudiantes, y no basarnos específicamente en resultados, o únicamente en resultados, o únicamente en esos conocimientos o en esos aprendizajes, por llamarlo de alguna manera, teóricos, que ellos tienen que alcanzar, sino que debemos ir un poquito más allá y trascender hacia el desarrollo del ser humano, de los seres humanos que están de cierta manera en nuestras manos. Es una responsabilidad enorme, yo lo sé, pero, pero pues en esa tarea nos metimos. Entonces es muy importante eso, y más en estos momentos en los cuales, como yo les decía al principio, pues se ha deshumanizado un tanto todo por esta situación, y creo que sí es muy importante que fortalezcamos ese componente humano que tenemos, porque eso es lo que nos va a llevar a hacer mejor las cosas, a que tengamos, digamos, un desarrollo más satisfactorio y una finalización más satisfactoria de estos procesos formativos que estamos desarrollando. Entonces, algo muy importante ahí es la última frasecita después de la coma, que es eh, el esfuerzo y el compromiso, perdón, el esfuerzo y el compromiso con el proceso de aprendizaje. Aquí estamos hablando de que dependemos básicamente del compromiso con el proceso de aprendizaje que tienen las familias, que tienen nuestros niños, y porque ya no depende tanto de nosotros, ya no estamos ahí encima como para que esto se lleve a cabo. Entonces, hay que valorar muchísimo ese compromiso y ser muy pacientes también con respecto a esa flexibilidad, esa acción que se nos está pidiendo. Entonces, privilegiar el desarrollo socioafectivo de los estudiantes sobre los conocimientos disciplinares, que es lo que venía diciéndoles anteriormente. Aquí, con esto concluyo la presentación. No sé si tengan alguna pregunta